Hola, ¿qué tal? En este video vamos a trabajar el conflicto de Sudán del Sur. Es un conflicto que deriva de décadas de enfrentamientos entre su vecino del norte, Sudán, así como conflictos internos entre diversas etnias, que coexisten dentro de este país. Todas estas disputas han causado miles de muertes, desplazados, refugiados, así como víctimas de una violencia sexual y el reclutamiento infantil, así como hambrunas. Como tal, Sudán del Sur se encuentra ubicado en el este de África, exactamente en la región subsahariana. Este estuvo unido a su país, a su vecino del norte, Sudán, producto de una división colonial artificial, la cual no respetó ni límites étnicos, ni lingüísticos, ni religiosos. Para poder abordar este conflicto como tal, debemos remitirnos un poco al contexto histórico. Bien, para ello empezaré hablando más o menos de los siglos VI, VII, cuando se produce un fenómeno de la penetración del Islam, que empezó en la región del noreste de África y que luego en los siglos XVI y XVII se fue expandiendo hacia el este del continente. Sin embargo, esta expansión se detuvo en lo que fue la región del sur, ya que por condiciones particulares humanas y de la ubicación geográfica, se frenó el ritmo de esta expansión islámica y se convirtió en una zona con una identidad diferente a la del norte. Sí, aquí en esta zona más o menos coexisten unas 200 etnias alrededor. Para poder abarcar un poco más esto, vamos a hablar de los primeros contactos que tuvo la población del norte y del sur, lo cual fue generado como consecuencia de la necesidad del norte de adquirir esclavos y marfil, lo que conllevó a unas tensiones consecuencia de los procesos de esclavización y la superioridad que ostentaban los habitantes del norte hacia los del sur. Ya a finales del siglo XIX, exactamente en 1899 hasta 1956, lo que es Sudán pasa a ser un condominio del Reino de Egipto y el Reino Unido. Esto como tal, este condominio fue dividido en dos unidades administrativas diferentes, una del sur, una del norte, lo que incrementó estas diferencias entre el norte y el sur. Un norte caracterizado por el calor, la sequía, el desierto y habitado en su mayoría por musulmanes de habla árabe, mientras que un sur era verde, fértil, con un alto nivel de precipitaciones y habitada en su mayoría por una multitud de lenguajes y religiones. En medio de estas dos zonas, como podemos evidenciar aquí, se localizaron recursos naturales importantes como el agua del río Nilo, los yacimientos de los minerales y fundamentalmente los pozos petrolíferos, los cuales van a ser los detonantes de las posteriores guerras. Ya sobre 1956, Sudán se independiza, ya no hace parte de este condominio, lo que genera, bueno, su independencia. Pero un año antes de esa independencia se desató lo que fue la primera guerra civil sudanesa. Esto se debió a que los habitantes del sur buscaban más representatividad, ya que los del norte estaba el predominio del poder ahí y como que siempre lo ejercieron y nunca fue repartido. Esta guerra dura aproximadamente hasta 1972 y culmina con la firma de un acuerdo. Culmina porque en realidad no fue así. Bueno, consecuencia de esta guerra sudanesa fue la creación de una región autónoma del sur de Sudán con poderes definidos. Bueno, después, en 1978,
lo que decía que este acuerdo falló porque en 1978 se encuentran petróleo en las zonas de Bentiu y Hegit, al sur de Sudán, más o menos por aquí, lo que genera que el gobierno de Jartum, que se encuentra por aquí, que es la capital, comienza una nueva demarcación de estas fronteras, como lo podemos ver aquí. Encontramos lo que son las líneas verdes, que era la primera demarcación, y después la segunda demarcación que quieren hacer para quedarse en poder de estos recursos que ya los habíamos dicho. Cuestión que 10 años después, en 1983, se comienza una segunda guerra civil. Esta vez, fue detonante lo que habíamos dicho de la demarcación de las fronteras y también porque el gobierno de Jartum implementó un gobierno islámico y unitario, en donde se incluyó también la zona del sur, lo que conllevó a que los pobladores del sur se unieran en guerrillas separatistas que se unificaron bajo el mando de John Garang. Este movimiento contó con el apoyo de diversos países, entre ellos se encuentra Japón, Estados Unidos, China. Esta guerra civil como tal fue la que más duró, aproximadamente duró unos 22 años. Ya sobre el 2005 se firma, un acuerdo. Las consecuencias de esta guerra fue aproximadamente de unos 2.000 millones de muertes, 4 millones de desplazados y unos 1.000 refugiados. Como dije anteriormente, culminó con la firma de un acuerdo global de paz en el 2005 entre los representantes del norte y del sur. El sur estaba liderado por el Ejército de Liberación del Pueblo, como lo dije anteriormente, liderado por John Garang, que era el vicepresidente en ese tiempo de esa región. John Garang siempre estuvo con el objetivo de trabajar conjuntamente para lograr una unificación de política de estas dos regiones. Con eso, digámoslo así, que se cerraba este acuerdo. Sin embargo, ese acuerdo también se le otorga cierta independencia a Sudán, convirtiéndola en una región autónoma con un gobierno propio y una constitución interina. John Garang, quien era el principal precursor de esta independencia, que no era tanto independencia, sino lo que él quería era como la consolidación de una unificación de una nación como tal. Él murió pocos meses después de haber firmado este acuerdo. Lo que después sucedió fue que, según lo establecido por este acuerdo, es Salva Kiir el que debe precederlo como vicepresidente. Pero Kiir no tenía los mismos ideales de Garang, lo que condujo a que por medio de un referéndum se lograra la separación que tuvo lugar 6 años después, o sea, en el 2011. En el 2011 como tal, entonces se da la independencia de la República de Sudán del Sur, de la República de Sudán, con un referéndum con el 99,50% de la población a favor de este referéndum, logrando, su independencia y convirtiéndose en el país más joven del mundo, pero también siendo uno de los países más pobres y con una de las rentas más bajas. También cabe destacar que la alfabetización más o menos rondaba en ese tiempo en un 25%. En cuanto a los gobernantes que asumieron este nuevo gobierno, podemos decir que la presidencia está a cargo de Salva Kiir y su vicepresidente es Riek Machar, quienes habían formado parte anteriormente de este ejército de liberación de Sudán. Cabe destacar la importancia que tienen estos dos representantes. ¿Por qué? Porque, como ya lo había dicho, Sudán del Sur tiene una infinidad de
de etnias, ¿sí? Como podemos ver en esta gráfica, el Dinka es más o menos el 35%, que es el que respalda a el presidente Kir, mientras que un 15%, que es de la etnia Nuer, representa o tiene el apoyo hacia el vicepresidente. Los otros 50% están contemplados entre las diferentes etnias que hay. Como tal, con esta independencia quedó como algunas cuestiones pendientes, como por ejemplo la repartición de la deuda externa, el estatus legal de los ciudadanos de ambos países, y lo primordial y lo que genera los posteriores enfrentamientos son el trazado de las fronteras entre las regiones de Abyei, que queda por aquí, y del Nilo Blanco, azul, y de los recursos petrolíferos. Cuestión que esto más o menos lleva a que con esta independencia Sudán del Sur quedó con el 75% de las reservas de petróleo, mientras que el norte, Sudán, dispone de los oleoductos, las refinerías, las infraestructuras y el puerto para exportar esta riqueza energética, con lo cual se genera una mutua independencia entre los dos países. Como consecuencia de esto, de la definición informal de estas fronteras, en el 2012 se genera un conflicto, la crisis de Hagli, la cual condujo a graves enfrentamientos armados entre la región del norte y la región del sur. En esta crisis lo que genera es que haya la imposibilidad de la exportación del petróleo y cae como tal en una crisis económica, especialmente Sudán del Sur, con una frágil economía política entre estos dos gobiernos que, si bien sabemos que están apoyados por diferentes etnias, también existen estas rivalidades entre ellos. Bueno, las secuelas como tal de esta rivalidad dieron pie a crecientes desacuerdos entre estos dos actores, lo que generó la deposición del vicepresidente Machar por parte de Kir, quien lo acusó de haber preparado un golpe de Estado. Este conflicto interno entre Sudán del Sur fue principalmente motivado por una lucha de poder que pasó de ser un conflicto político a tener una dimensión trivial, en la cual los Dinka y los Nuer, como vemos acá, han atacado también sistemáticamente a la población. Entre estos ataques internos podemos ver como consecuencia miles de desplazados, refugiados, y hago un paréntesis acá en cuanto al abuso sexual que se llevó a cabo hacia las mujeres y las niñas por parte de estos miembros armados, así como el reclutamiento infantil para la guerra, así como también los ataques que se llevaron a cabo a los cultivos, generando esto que no se pudiera llevar a cabo una actividad agrícola y ocasionando hambrunas. Estos conflictos culminan con un acuerdo de paz llevado a cabo en el 2016, cuando el vicepresidente vuelve a retomar su cargo. Entre estos acuerdos, lo que pactaron fue un gobierno de transición, así como el reparto del poder y el nombramiento de 4 vicepresidentes de menor rango, ya que, como lo vemos, como que no se pudieron poner de acuerdo entre ellos para poder liderar y gobernar
este país. También hay que tener en cuenta otros actores, otros factores que promovieron esta guerra, como por ejemplo la influencia política que generó por parte del expresidente de Sudán, Omar Blair, quien apoyaba a Machar, y mientras que Kiir tenía como apoyo por parte el todavía actual presidente de Uganda. Bueno, a pesar de estos conflictos, podemos decir que sinceramente no ha llegado a un 100% de paz, y actualmente Sudán del Sur, bueno, cuenta con más de 6 campos de desplazados, entre los que viven más de 1.500.000 personas en situación de hacinamiento. Y en los últimos meses, según el periódico global del país, hubo un estallido de hostilidades alrededor de esta región, Yei, hacia el sur del país, generando aproximadamente unos 12.000 desplazados. Actualmente, y bueno, con esta crisis mundial sanitaria que estamos viviendo a nivel global, no se ha hecho, se ha hecho sentir también, en esta región de África, en donde los contagios comunitarios han elevado y se han expandido fuertemente. En conclusión, podemos decir que Sudán del Sur se encuentra lejos de poder tener como tal una unidad nacional, la cual le serviría de gran ayuda para evitar estos conflictos, y esto se debe exclusivamente a la complejidad de sus estructuras tanto étnicas como religiosas, culturales, y en mayor medida los dirigentes, que no poseen ningún interés por esta unidad como tal, en donde alimentan, por el contrario, esta lucha constante del poder, de los recursos, la manipulación, la explotación de esta división de etnias, así como, bueno, prevalecen sus intereses personales. Así que bueno, gracias por todo.